Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a Más un Salmo de la semana. Y esta semana vamos a estar compartiendo el Salmo 4. ¿Qué habla el Salmo 4, no? ¿A qué se refiere? Habla de una extrema confianza que tiene David en saber que Dios va a escuchar sus oraciones, que Dios le va a escuchar pero Dios lo va a escuchar sabiendo de cómo es su intimidad con Él, que Dios lo va a escuchar sabiendo de cómo Él es fiel con Dios. Vamos a leer para tener una idea. Salmo 4 dice: Respóndeme a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno examínense el corazón, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que es todo sobre nosotros, brille tu luz, la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose alegría, alegría mayor de la que tienen los que disfrutan del trigo y el vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Bueno, esta semana nosotros somos invitados, ¿no?, por David en el Salmo 4 a poder tomar un tiempo de reflexión, a poder reflexionar en nuestro día a día, a poder reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras palabras, sobre en quién somos nosotros. Nosotros estamos constantemente rodeados de ruidos, ¿no? Estamos constantemente escuchando ruidos externos, ajenos a nosotros, pero ¿cuántas veces nos detenemos para escucharnos a nosotros? ¿Cuántas veces nos detenemos para tener un momento a solas con Dios, pero principalmente con nosotros? Yo venía escuchando hace un tiempo atrás a un palestrante y orador, y también, un palestrante y orador, y también es un hombre que enseña mucho sobre inteligencia emocional, ¿no?, que es lo que rige ahora cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestros sentimientos. Y él dice que nosotros debemos tomarnos por lo menos unos 10 minutos al día de ojos abiertos, no es necesario cerrar, para reflexionar, para pensar, para meditar. ¿Y qué nos enseña David? Él cuando dice en el versículo 4, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón y ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Pero el examinarnos va a ser con que cambiemos nuestras actitudes. El examinarnos va a ser con que actuemos de una forma diferente. ¿Hasta porque Dios, Él examina los corazones. Él sonda nuestros corazones, Él examina nuestros pensamientos, y el poder sacar un tiempo para nosotros va a ser con que yo empiece a actuar diferente. Fíjate que cuántas veces vos te tomas un tiempo para reflexionar, y David lo que te inventa es, en medio de todo el ruido de todo el día, del trabajo, de la escuela, en medio del ruido que existe todo el tiempo, que a veces no podemos evitarlos, él te dice, bueno, cuando tú vayas a acostarte, que es el momento en que nadie va a estar alrededor, el momento en que vayas a colocar tu cabeza sobre la almohada, medita, reflexiona, pensá. La palabra de Dios dice que nosotros debemos meditar en la palabra de día y noche, ¿no? Meditar en ella. ¿Para qué? Para alimentar nuestra fe, para llenar nuestra mente, para llenar nuestros pensamientos, para llenarnos de Dios, llenarnos de vida. Por eso debemos meditar en la palabra, para aprender. Hay un dicho que dice que mente vacía es oficina del diablo. Entonces, el tener que llenarnos va a ser con que estemos llenos. Y nuestra boca hablará aquello que está lleno en nuestro corazón. Entonces, cuanto más nos llenamos de Dios, más hablamos de Dios. ¿Pero en qué voy?
David nos invita a que podamos reflexionar durante la noche, en el momento en que nadie va a estar en la vuelta. Y un ejemplo que nosotros tenemos de alguien que no reflexionó cuando tenía que reflexionar y en el momento que se dio cuenta estaba comiendo la comida de los cerdos, es en la parábola del hijo pródigo. Cuando Jesús empezó a contar la parábola del hijo pródigo, él habla de un señor que tenía 2 hijos, uno de ellos era el más grande y el otro era menor. Y el menor pidió su parte de la herencia. Él le dijo, bueno, dame lo que es mío, y con lo que él recibió, él se fue a recorrer el mundo, a pasear por el mundo, gastó todo lo que tenía de una forma desenfrenada, y cuando él se dio cuenta, la región donde él estaba, el lugar donde él estaba en escasez. Y entonces él empezó a pasar mal, empezó a pasar necesidad, y llegó a un punto en el que se encontró con una persona y bueno, esa persona le dijo, bueno, yo tengo un lugar donde están los cerdos. Y él se fue a trabajar donde estaban los cerdos. Y en aquel momento, en aquel contexto, en aquella situación, él se vio en una forma que él dijo, ¿dónde está mi padre? Los siervos de mi padre, los trabajadores, ellos comen mejor de lo que yo tengo acá. Y decidió volver con el padre. Pero la palabra también dice, en la parábola del hijo pródigo, que él se detuvo y recapacitó. Vamos a leer esa parte que dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre. La palabra recapacitar significa, ¿no?, traer a la memoria, buscar en la memoria alguna situación y reflexionar sobre eso. Pero él recapacitó en un momento crítico. Él recapacitó cuando estaba pasando mal. Él recapacitó cuando ya había hecho todas las cosas de una forma chancha, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero David, ¿qué te dice? No esperes llegar a ese momento para recapacitar. No esperes llegar a ese momento para pensar. ¿Sabes qué? Mejor acostate y cuando estés en tu cama, cómodo, en silencio, reflexiona, pensá. Hay otra palabra que dice en Santiago, que después yo coloco acá en el video, que dice que no puede estar como en un espejo, ¿no? Más o menos es eso lo que dice, que nosotros nos miramos en el espejo de una forma rápida y después de mirarte vos te vas y te olvidas de aquella imagen. Y David lo que dice, no hagas eso, no hagas como mirarte en un espejo de una forma rápida, corrido y después te olvidas. Mejor medita en la palabra, mejor reflexiona sobre eso. Vamos a leer acá para que no quede suelto. Dice en Santiago 20, ahora sí, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Lleven la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Ok? No mirarnos en el espejo de una forma rápida, salir corriendo y olvidarte de lo que pasó, sino que medita en la palabra, estudia la palabra. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición. Entonces, meditar en la palabra de Dios, tomarnos ese tiempo de reflexión, de meditar, para no vivir como vivió el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo en realidad fue necio. Eh, al no poner atención, al dejarse llevar por un impulso, él vivió un momento en el que quizás si hubiera escuchado a su padre, él iba a saber que aquella región más adelante iba a pasar por un periodo de escasez. Pero por no escuchar, por no dejarse enseñar, por no dejarse ministrar, él vivió todo lo que vivió y bueno, nadie le quita lo que vivió, pero el Padre lo recibió de brazos abiertos. Y muchas veces eso es lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nuestras elecciones, vivimos de una forma desenfrenada, sufrimos las consecuencias, pero cuando volvemos, las personas nos van a recibir de brazos abiertos,
¿no? Y en eso está el amor de Dios. Pero ¿qué pasa con el amor de Dios? Nosotros no podemos usarlo de una forma errónea, ¿no? Esta semana de vacaciones yo tuve la oportunidad de convivir con otras personas, de interactuar con otras personas de otras denominaciones, ¿no? Con otras enseñanzas, que la enseñanza es la misma, pero con otra doctrina. Y algo que me llamó mucho la atención, que primero me entristeció y me dejó mucho para pensar, mucho para reflexionar, mucho para meditar, en cómo usamos la gracia de Dios, el perdón de Dios y el amor de Dios para justificar nuestros pecados, para hacer lo que queremos, justificando con la gracia el perdón y el amor de Dios. Y eso realmente no está bien. ¿Por qué? Porque la falta de noción, así como el hijo pródigo no tuvo noción de lo que estaba haciendo y de lo que estaba viviendo y tuvo que pasar por un mal momento, nosotros muchas veces como cristianos perdemos la noción de la eternidad, de saber que esto es pasajero y que en algún momento vamos a rendir cuentas de cómo administramos nuestra vida acá en la tierra con nuestro Padre en la eternidad, que por más que no se hable, hay una eternidad, hay un cielo esperando por nosotros y eso tiene que ser enseñado. Pero ¿qué pasa con la enseñanza? El usar solo de la gracia, del perdón, del amor de Dios y no hablar del juicio que nos espera, está mal. No podemos enseñar solo lo que nos conviene, enseñar una parte de la palabra y la otra parte no enseñar. Las personas tienen que saber porque eso después va a ser cobrado, no solo de nosotros, pero de la persona también. La palabra dice que nosotros no tenemos cómo no decir que no conocemos a Dios y nosotros vemos a Dios en toda la creación, en todo lo que nos rodea. Y para hablar un poco sobre eso, vamos a cómo va a ser, ¿no?, nuestro momento en la eternidad, que Dios, Él sonda nuestros corazones. Por eso David tenía una visión de eternidad. Era impresionante, pero ya tenía un discernimiento totalmente eterno, porque él dice, examínense a ustedes, miren el corazón. ¿Por qué? Porque Dios examina los corazones y cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, una de las cosas que van a pesar, y eso está en Proverbios, es que Dios va a pesar la actitud de tu corazón. Dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Entonces examine su corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si yo me lleno de las escrituras, si yo me lleno de la palabra de Dios, si yo medito en ella de día y de noche, mi corazón va a quedar lleno de la palabra de Dios y yo voy a hablar sobre la palabra de Dios. Entonces cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Si yo me alimento, mi corazón va a estar lleno de la palabra. Es el momento que yo me voy a presentar a Dios, en el momento de presentarme delante de Él, ¿no?, para rendir cuentas. Una de las cosas que va a estar pesada va a ser el corazón. Otra de las cosas que va a estar pesada va a ser mis actitudes, va a ser pesada mis palabras, va a ser pesada las obras. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Yo no puedo negligenciar, ¿no? Yo no puedo hacer de cuenta que no está eso en la palabra, eso está, eso existe. Y yo no puedo vivir solo hablando de la gracia, el perdón y el amor de Dios sin hablar sobre el juicio también. Pablo, el apóstol Pablo, que fue el que fundó más iglesias, que fue el que predicó el evangelio por muchas naciones, fue el mayor misionero de todos. Él enseñaba sobre eso. Él habló para los romanos, habló para los corintios. Él decía, no solo por la ley y no solo por la gracia, sino por la gracia y por la ley. Dice, no podemos vivir solo por la gracia, la ley también está para ser cumplida. Y no solo por la ley, porque la ley te mata, pero también por la gracia, porque Cristo vino para eso. Entonces, saber, conocer, meditar día y noche, examinarnos, hace parte de la vida de un cristiano. Y el examinarme, el mirarme, va a ser con que yo me conozca más. Imagínate vos llegar al final de cada día, ¿no? El día de hoy llega tal hora y yo empiezo a examinarme, empiezo a decir, bueno, ¿cómo fue mi día hoy? ¿Cómo yo actué? ¿Cómo yo hablé? Y si hay cosas que yo hice mal, bueno, yo voy a mejorar para el otro día no cometer el mismo error, no hacer las mismas cosas. Y si yo hice bien, bueno, gloria a Dios, yo voy a actuar de la misma manera al otro día. Si puedo mejorar, mejor todavía.
pero examinarnos. Cuando yo me examino, cuando yo me miro, yo dejo de mirar la paja que está en el ojo de mi hermano. Hay una música que a mí me gusta mucho porque dice que cuando yo miro para la cruz, ella es como un espejo. ¿Se acuerdan la palabra el espejo en Santiago? Ella es como un espejo. Ella va a reflejar todos mis defectos. Y al ver lo que yo tengo para cambiar en mí, yo voy a dejar de mirar lo que hay para cambiar en la vida de mi hermano. Amén. Y otra cosa también que me gustaría compartir con ustedes es sobre el tema ese mismo de la eternidad. ¿Se acuerdan que yo les iba a recomendar libros? Bueno, hay un libro de John Bevere que se llama Guiados por la Eternidad, porque nosotros tenemos que tener una visión de reino. La palabra dice que el mundo y sus deseos pasan, pero la voluntad de Dios, ella va a permanecer. Hay un reino, hay una eternidad, hay un cielo, y eso tiene que ser nuestra meta. Y para aquellos que no conocen, eso existe, es verdadero. El libro Guiados por la Eternidad tiene una parte que habla sobre una ciudad llamada Afabel. Y en Afabel habla mucho sobre la eternidad, habla mucho sobre cómo nosotros vivimos acá en la tierra y habla sobre el juicio de Dios. Y en eso él termina explicando al final que va a ser pesado nuestras obras, nuestras palabras y nuestro corazón. Entonces, tener en cuenta que sí va a haber un juicio. Y ese libro habla mucho sobre la eternidad y cómo nosotros vivimos acá como cristianos y cómo muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos o cómo también nosotros desconocemos la palabra de Dios. Habla mucho sobre la negligencia también, ¿no? En yo conocer la palabra y no practicarla, o también decir que solo porque yo un día acepté a Jesús en mi corazón, yo ya fui salvo. Habla que también nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Habla también en que cuando lleguemos frente a Dios y diga, ay Señor, yo en tu nombre expulsé demonios, Señor, yo hice muchas obras, yo fui buena, yo hice caridades, pero en realidad Él no nos conoce. Entonces tener en cuenta todo eso. Amén. Yo no sé si pude explicar bien este video, si habló con ustedes, si entendieron, compartan, dejen su comentario. Si edificó su vida, compartan para que edifique otras vidas más también. Y no es solo por gracia, no es solo por amor. Nosotros tenemos que analizar, estudiar, meditar toda la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque ¿vieron lo que yo les dije sobre el apóstol Pablo que enseñaba para los romanos, los corintios, de los gálatas? Bueno, ¿dónde se cierra todo eso? En Jesús. Jesús cuando Él vino, Él dice en Mateo, yo anoté por acá Mateo 5:17, que Él no vino para abolir la ley, Él no vino para eliminar la ley, Él vino para hacer cumplir. Y algo que nosotros vimos muy claro en eso, que yo siempre tomo como ejemplo, es que la ley dice que aquel que adultera o aquel que fornica ya está pecando. Jesús dice que no tenés necesariamente que fornicar o adulterar, solo con pensar vos ya estás pecando. Entonces que eso quede para que podamos reflexionar, para que podamos meditar, y nosotros necesitamos tener un tiempo con nosotros mismos, mirarnos a nosotros, vernos a nosotros, analizarnos, saber qué tenemos para cambiar, qué tenemos para modificar, para no llegar el momento o llegar al punto en que llegó el hijo pródigo y en el momento que estás comiendo la comida de los cerdos, que estás pasando mal, recién ahí recapacitar y pensar. Amén, que puedas recapacitar y pensar en tu almohada, cómodo, tranquilo, de noche. Y nosotros tenemos esa oportunidad, entonces aprovechemos la oportunidad mientras la tenemos ahí. No es necesario caer para poder pensar, para poder reflexionar. Algo que yo escuché también que es muy sabio, ¿no? Es muy lindo. Es decir, que sabio no es aquel que cae y aprende, sino que aquel que aprende cómo no caer. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Y la próxima semana vamos a compartir el Salmo 5. Amén.